Bueno, vamos a estar dando comienzo a una clase quizás un poco más extensa, sobre todo acontecimientos finales, sobre todo el plan de la masonería invisible, el clan de los Bilderberger, el Club de Roma y lo que dice la Biblia acerca de los acontecimientos finales. Para ello vamos a estar hablando de la palabra de Dios en la carta de Tesalonicenses. El apóstol San Pablo manda una carta porque se había pensado por la gran persecución que vivía la gente de Tesalónica, que ya había llegado la gran tribulación y que ya Jesucristo había venido. Entonces en el capítulo 2, verso 2 de Segunda de Tesalonicenses, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente del modo de pensar de ustedes, ni se conturben ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El apóstol Pablo ya hablaba de un principio conspirativo y quiero tocar este tema porque hay una interpretación histórica que se llama la conspirativa, pero cuando entramos a leer la palabra, parece que la conspiración ya venía desde aquella época y de mucho antes. Si nos vamos a remontar, la parte de la conspiración cósmica, podríamos decir, es cuando antes de haberse creado al hombre a imagen y semejanza, hubo una lucha en lo que es el cielo, donde Dios había levantado a querubines, entre ellos uno, Lucero, que era el más importante, el cual tenía el ministerio de la alabanza, y Lucero se revela contra Dios, quiere hacerse adorar como a Dios. ¿Por qué? Por su vanidad, por su belleza, por su sabiduría. Y arrastró a la tercera parte de los ángeles y por eso fue expulsado del cielo. En el lugar donde estaba o está la tierra, en ese lugar era el ámbito donde se movía justamente Lucifer o Satanás, donde ahí los tamboriles y las flautas habían sido preparados para ser un lugar de adoración para Dios. En ese mismo lugar, Dios crea al hombre imagen y semejanza y lo porta en el huerto del Edén. Dios le permite solamente que no coma del fruto de la sabiduría del bien y el mal, o sea, saber que había una posibilidad de una rebelión frente a Dios, dado el libre albedrío que tenían no solamente los ángeles, arcángeles y querubines, sino también el mismo hombre que fue creado a imagen y semejanza. La Biblia declara que el hombre pecó, cayó, él y la mujer comieron del fruto que no estaban permitido y ahí comienza entonces toda la historia dramática del hombre y como la Biblia declara es la historia de la salvación por medio de alguien enviado del cielo, su Hijo Jesucristo, para salvar a lo que se había perdido. Bien, cuando el apóstol Pablo está en esa época, hace 2000 años, dice ya el principio de la iniquidad ya estaba, pero había algo que lo detenía. ¿Qué es ese algo? Es la iglesia, el creyente, el pueblo de Dios. Porque mientras esté ese pueblo, Dios no va a permitir que el misterio de la iniquidad, o sea, el principio de la rebelión del poder del hombre frente a la conquista de todo lo que es la humanidad y entronarse en un lugar de centro de adoración del mismo Lucifer o del mismo Satanás. El misterio de la iniquidad lo vamos a entender a través de lo que es ese gobierno que se pretende mundial, el nuevo orden mundial que está desde muchos siglos ya preparado a través del grupo de la iniquidad
que se conoce como el nuevo orden mundial. La masonería invisible tiene su profeta o su hombre doctrinal más importante, que se llama Albert Pike, y este hombre escribe un libro que se llama Moral y Dogmas. Este libro nos da a entender claramente esta masonería invisible adoradora en sus grados 30 al 33 de Lucifer, y en los grados, por supuesto, altos como son los Illuminati, la adoración y de dónde sale todo este grupo que pretende la globalización y la conquista del mundo. Cuando entramos a leer el libro de Albert Pike, dice, ¿de dónde venimos nosotros los masones? Y ahí aparece el primer ejemplo en Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? El hombre que quiso construir una ciudad con un sigurat, o sea, con un templo que llegara hasta el cielo, por si Dios los quería separar. Ustedes saben que la orden de Dios fue, ya desde Adán y Eva, que se procrearan y se expandieran por todo el mundo. Este hombre que dice que caminó delante de Dios, o sea que Dios lo dejaba atrás, o sea, yo hago y no me importa lo que diga Dios, este hombre funda las ciudades de Nínive, la ciudad de Babel, y en ese lugar donde va a ser ese gran sigurat, con un lugar para llegar hasta el mismo cielo y desde ahí comenzar una religión, bueno, Dios confunde a las lenguas de todos aquellos y a partir de ese momento, por no entenderse unos con otros, se empiezan a dispersar por todos lados. Este hombre, Albert Pike, dice que Nimrod es el primer masón o el inspirador de lo que es la masonería, o sea, la rebelión. Cuando Dios decía hay que hacer las casas de piedra, Nimrod dijo no, las hacemos de ladrillo. Cuando decían hay que hacerlo con mezcla, nosotros lo vamos a hacer con asfalto. Siempre lo que Dios decía, lo contrario lo hacía Nimrod. Pero como dice aquí que hay algo que lo detiene, llegó un día en que Nimrod muere. Ahora, es importante entender que la esposa de Nimrod, una mujer prostituta y esposa de él, está embarazada cuando él muere. Su hijo Tamuz empieza la relación de la idolatría de la madre y el hijo. Conociendo quizás Satanás de que la descendencia del Mesías o de una mujer iba a venir el Salvador del mundo, intenta confundir a la gente y entonces aparece Semiramis con sus brazos a Tamuz, y la imagen que se ve desde aquella época es ella con su niño en los brazos, el sol, la luna y 12 estrellas. Es lo mismo que está adorando hoy día la Iglesia Católica Apostólica Romana, la misma imagen. A partir de ese momento, la adoración de la diosa con su hijo en brazos va a ser fundamentalmente también a través de Isis y Horus en Egipto, y ahí continuamos por todas las civilizaciones que tienen todo este principio de idolatría, pero que se genera en el principio de la Babilonia. Lo vamos a poder entender esto porque en los capítulos 17 y 18 la Biblia habla de cuál es el misterio de la Babilonia. Pero avancemos. El otro grupo que dice inspirador Albert Pike es la Cábala. Cuando Moisés se encuentra en el Sinaí y Dios le da en el monte de Horeb los 10 mandamientos, la ley pasa a ser parte importante de la constitución del pueblo de Israel. Después va a ser del pueblo judío. Cuando llegan a la tierra prometida, tuvieron muchas caídas a través de la idolatría, cayendo en la adoración de imágenes, hasta que al final son dispersos entre las naciones. Hay un periodo que se conoce como el periodo del silencio, que son los 400 años que van desde el profeta Malaquías hasta el nacimiento de Jesucristo. En ese periodo, que fueron invadidos por los griegos, surge un grupo llamado la Cábala. Este grupo de la Cábala enseñaba que para entender la ley tenía que haber brujos, o sea, espiritistas, que eran los intérpretes reales de la palabra que contenía la ley o la Torá. Entonces decía que solamente los principios de Moisés podía ser entendida a través de interpretaciones basadas en números y las interpretaciones dadas para los brujos, y que estaba vedado para el otro tipo de gente. Justo Albert Pike dice que la Cábala es el antecesor de la masonería. Después aparece
los gnósticos. Ahí ya entramos en la época de Pablo, porque justamente cuando Pablo va a predicar al mundo europeo o el mundo de Asia Menor, justamente se levanta en la primera iglesia primitiva un grupo que son invadidos por el pensamiento gnóstico en la ciudad de Colosas. Por eso el apóstol Pablo tiene que escribirle a los colosenses acerca de la deidad de Jesucristo y que por él y para él fueron hechas las cosas que están arriba, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque dentro de los cristianos se había levantado una falsa o desviación doctrinal en la cual enseñaban los gnósticos y lo siguen enseñando hasta hoy día, porque ese pensamiento hasta hoy día perdura, donde aparecen grupos que dicen gnosis. Este grupo decía que en el cielo había un padre que creó dos hijos. Uno se llamaba Adonai, Señor, y el otro Satanael. Como Satanael quiso hacerse adorar como Dios, fue expulsado del cielo a la tierra. Y en la tierra, la interpretación de los gnósticos es que él creó al hombre a imagen y semejanza y levantó a la serpiente como su sumo sacerdote. Viendo esto, el Padre envía a Adonai, el Señor, para tratar de vencerlo, pero muere en una cruz y como es Dios no puede morir, está en el cielo, pero que realmente el que manda y gobierna sobre la faz de la tierra y el gran conquistador del tiempo final va a ser justamente Lucero, Lucifer o Satanael. Así que acá tenemos una doctrina totalmente diabólica, interpretativa, en la cual Pablo ya decía, el misterio de la iniquidad acá lo voy a tapar con esto. Y entrega esa palabra, y entonces, un par de siglos después, dos corrientes que surgen de vuelta dentro de los cristianos en persecución tratan de revivir el pensamiento gnóstico. Ahora, cuando el mensaje del Evangelio corre por todos lados, la iglesia primitiva estaba siendo perseguida por el imperialismo, por los César. O sea que la iglesia se desarrolla en catacumbas, en casas hogares, pero no tienen templos y tienen la prohibición y el ataque de todo el imperio romano. Ahora bien, en el siglo IV, un emperador llamado Constantino, cuando viene el ejército de los bárbaros para atacarlo, sueña que dice que ve una cruz y dice, con esta cruz vencerás. A la mañana siguiente se desarrolla una gran batalla, la batalla de Milvicino, y las fuerzas del emperador vencen a los extranjeros. Entonces este hombre dice, yo triunfé porque evidentemente la cruz corresponde a los cristianos, que en ese momento ya componían el 50% de la población. Así que este hombre echa a toda la gente de los templos paganos y se lo entrega a la iglesia. De la noche a la mañana, la iglesia perseguida durante 3 siglos se encuentra con el beneplácito de un emperador y al mismo tiempo aparece con todo el poder que le va entregando de todos los templos que por primera vez pasan a ocupar los cristianos de aquel entonces. Unos años más tarde, una invasión de árabes por la parte que vendría a ser del Medio Oriente hace que Constantino vaya a levantar un segundo frente con una ciudad que hiciera frente a la invasión de ellos y funda la ciudad de Constantinopla, conocido hoy como Estambul. Como él se fue a gobernar y las distancias eran muy largas y las locomociones eran lentas para esa época, él designa al pastor principal de Roma con no solamente la autoridad religiosa que la tenía, pero ahora le entrega el poder político, económico y militar. Así que de la noche a la mañana la iglesia ahora se encuentra aparte gobernando en el imperio. A ese pastor principal la gente le empieza a decir papá, y ahí surge el papa. Bueno, todo este mover que había de grupos herejes y espiritistas son prácticamente el comienzo de la Inquisición, quemados, torturados y muertos. Todo esto va hasta el siglo XI, cuando se produce una situación de hambre y de situación de desequilibrio entre las ciudades-estados que había en aquella época. Recordemos que los países no existían, sino que habían ciudades-estados como Florencia, como Roma, como Nápoles y así muchísimas más. Para evitar un conflicto bélico, al Papa se le ocurre mandar un ejército compuesto por toda esta gente de todas estas ciudades a la ciudad de Jerusalén y se le iba a dar un buen dinero y al mismo tiempo ellos tenían el derecho de cobrar a aquellos que fueran a peregrinar la protección y pagarle con dinero. Así que tenemos las famosas cruzadas.
Ya en la Segunda Cruzada, esta gente alejado del cristianismo, entre comillas, que se va degradando en aquel momento, volviéndose a la idolatría y a la adoración de la madre y el hijo, esta gente empieza a cruzarse con los pensamientos de la Cábala, con los pensamientos de Egipto, con la reencarnación que viene de la India, y esta gente ahora, para ser integrante de los caballeros, que se le conocen como caballeros templarios, tiene que hacer tres cosas. Número uno, maldecir el nombre de Jesucristo. Segundo, escupir el crucifijo. Y tercero, tener relaciones homosexuales. Así que durante todo este tiempo, esta gente con estas prácticas lucra mucho dinero y ellos dicen, con el dinero que tenemos, vamos a conquistar las ciudades-estado, los grupos de señoríos y vamos a formar un gobierno mundial con nuestras ideas. Vamos a desarraigar el cristianismo, vamos a terminar con el Papa y vamos a conquistarlo por medio de la economía y de nuestras fuerzas. Lo único que no contaban con esto era que un árabe llamado Saladino se levanta contra los cruzados, los vence y lo echa definitivamente de esas tierras del oriente. Cuando llegan a la tierra estos caballeros templarios que ya tenían prácticamente 70 ciudades-estados, los principales bancos y más de 2000 señoríos, se encuentran con que el rey de Francia, un católico llamado Felipe el Hermoso, descubre las prácticas de esta gente. Prácticas que llevaban, como habíamos dicho al principio, a escupir el crucifijo, a maldecir el nombre de Jesucristo y a tener relaciones homosexuales. Cuando se le dice a Clemente X de todas estas historias, el Papa no cree. Pero, como ya es entonces la Inquisición funcionaba con todo el tipo de torturas, toman a Jacques de Molay y Jacques de Molay confiesa, bajo tortura, que esto era verdad. Lo queman en una hoguera. Es interesante porque el nombre de Jacques Molay va a ser aquel que va a representar los hijos de los masones que van a integrar la juventud del grupo Jacques Molay. Así que tenemos entonces ahora que la Iglesia Católica persigue a todo este tipo de gente y solamente el rey de Portugal, que era un espiritista, un brujo, los capta y los deja dentro de su lugar donde ellos se mantienen en secreto. Unos siglos más tarde aparece una historia acerca de un hombre llamado Rosencreuz, Rosacruces, de ahí el nombre después derivado, en los cuales practicaba y creía las mismas cosas que practicaban los caballeros templarios, los gnósticos y los cabalistas. Eso fue para tratar de probar hasta qué punto la gente reaccionaba o la iglesia y el poder de los reyes reaccionaban frente a esto. Pero ya en ese siglo XV ya las cosas empiezan a cambiar, se están habiendo grupos reformadores muy grandes como el de Waldo y fundamentalmente el de Martín Lutero. Y aparecen entonces otras preocupaciones en las cuales la historia de Rosenkreuz y el grupo Rosacruz se pasa por alto. Es importante entender que el grado 18 de la masonería es el grado de los Rosacruces y a partir de ese momento se meten en la parte espiritual bastante, podríamos decir, diabólica. Ahora bien, un par de siglos más tarde, después de la Reforma y de la Contrarreforma, aparecen los monarcas que les gusta las lecturas, el conocimiento, y ahí aparece la época de los monarcas ilustrados. Durante el periodo de la época medieval hasta el periodo de Renacimiento y posrenacimiento, las iglesias católicas, que son verdaderas catedrales, dentro de ellos había un grupo de artesanos que en francés quiere decir masón, masón quiere decir artesano. Esta gente formaba pequeñas logias donde unos a otros en familias se le enseñaba cómo hacer la mampostería, las pinturas, todas las tallas en madera, y para evitar de que otras competencias salieran a conseguir un precio más bajo, eso se transmitía bajo secreto de generación en generación. Ahí surge el principio de la masonería de aquel momento. Pero en el siglo XVII, un pastor protestante anglicano llamado James Sanderson, que estaba dentro de estas prácticas y que no desconocía todas las señales que se estaban dando incluso dentro de las iglesias. Es interesante ver que las iglesias, tanto medievales como renacentistas, cuando uno va a ver sus pinturas y sus esculturas, nos vamos a dar cuenta de una cantidad de cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, aparece el triángulo con el ojo que todo lo ve,
que es un símbolo espiritista y que es un símbolo que la utilizan hoy en el billete del dólar con el título del nuevo orden mundial. También aparece en muchos lugares el sol con cara, que es símbolo realmente de la adoración que viene de la época de Nimrod y de Semiramis y de todas las religiones ocultistas. No es la figura de un sol solo, es el sol con cara porque esto es la adoración al dios sol. James Anderson, en el año 1717, después de un viaje por Jerusalén y tenerse en contacto con todos los movimientos de Cábala, Egipto y los de la reencarnación del budismo, instala esa orden en Londres y la forma con sus grados 33, tal como lo conocemos ahora. Ahora bien, ese grupo que empieza a procrearse en Inglaterra, salta a Alemania y salta fundamentalmente a Francia. Todo este grupo empieza a crecer y los grados 33 altos de la masonería, todos creen que Satanael es el verdadero Dios al cual que hay que adorar, conforme al pensamiento que venía de los gnósticos. Los grados de los 30 y ya del 18 en adelante ya empiezan a infiltrarse todo este tipo de pensamientos. Ahora bien, surge un hombre llamado Adam Weishaupt, que se le conoce como el ideólogo, el fundador del grupo de los Illuminati. En realidad el grupo de los Illuminatis es el grupo de lo que se empieza a conocer como masonería invisible. Hay una masonería que es la visible, que es la que conocemos todos, en los cuales en muchos países hay locales, donde está marcado por el símbolo del compás, por la escuadra y todos los símbolos, y estos son visibles y forman como organizaciones que están con personería jurídica en todos los países. Pero la masonería invisible es la que tiene el poder, que está formado por los grados 33 en adelante. Este hombre, Adam Weishaupt, que era un hombre que era un católico, empieza a generar lo que es la conquista y la proclamación del nuevo orden mundial. Y él dice, tenemos que juntar a todos los grados 33, sobre todo que estén involucrados en las brujerías y en el espiritismo, y vamos a formar una nación donde se irradien todos los pensamientos que nosotros tenemos para la conquista mundial. Y este hombre, Adam Weishaupt, señala a la nación nueva, Estados Unidos de Norteamérica, como la nación para levantar los principios de la masonería y de los Illuminatis hasta la conquista mundial. Es interesante conocer que la Revolución Norteamericana, el primer presidente, es George Washington, que es un grado menor de la masonería. Pero Thomas Jefferson ya es un grado 33 de la masonería, que es el segundo presidente. Por el otro lado, en Francia, se conquista bajo estos ideales a Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot. O sea, podríamos decir que la Revolución Francesa, con todos sus principios, es una revolución de orden masónica, que termina después con el reino del terror y después su proclamación y su divulgación por todos los países a través de Napoleón Bonaparte. Pero lo cierto es que la masonería entonces con la Revolución Francesa tiene sus principales adeptos y es una revolución que lo primero que hace es atacar la iglesia y en la iglesia justamente de Notre Dame se instala simbólicamente la iglesia de la razón. Se sacan todas las imágenes que tenían que ver con Jesucristo y se proclama la iglesia de la razón. Así que era sacar a Jesucristo del medio. Vamos a saltear un poquitito más adelante este pensamiento porque ya a partir de ese momento ya la masonería empieza a crecer en forma muy grande en todas partes del mundo. Fundamentalmente en Inglaterra, dado que la Iglesia Católica fueron los grandes combatientes durante mucho tiempo, en América Latina, a causa de su mala gobernación, llevarse todos sus productos, la gente que van naciendo, los criollos que van naciendo en la tierra de América, descendiéndose de españoles, franceses, italianos, que viven en estos lugares, y están no de acuerdo con lo que pasaba en el gobierno de la monarquía de España, que era católica, bueno, son captados a través de la masonería hombres cruciales como van a ser Simón Bolívar, O'Higgins, San Martín, Sucre, Martí. Toda esta gente son declarados en la masonería y se levantan contra el poder que representaba la Iglesia Católica o el gobierno de la monarquía española. Así que todos estos grupos también entonces en toda América Latina se levantan también como grupos que van a fundar la masonería en nuestros países. Cuando llegamos a los años mediados del siglo XIX, me voy a detener en un filósofo llamado Hegel.
El pensamiento de Hegel es un pensamiento que se basa en un principio de generación de caos y que el caos y las guerras son necesarias para que después surja la luz. Este hombre tiene un pensamiento filosófico en los cuales gana a, por ejemplo, un hombre llamado Carlos Marx. Marx, que vendría a ser la izquierda, que funda su libro del Manifiesto del Comunismo. Y por el otro lado tenemos a Nietzsche, que habla del superhombre. Estas dos corrientes van a generar el movimiento marxista-leninista y la izquierda, el comunismo, por un lado, y la derecha, que después lo va a tomar Hitler, para formar el hombre puro, el hombre que tenía todas las características para ser el superhombre. Esta derecha y la izquierda, la idea es que choquen y de la misma forma que un polo negativo con un polo positivo sale la luz, así también el mundo, cuando chocaran en un determinado momento, se iba a generar el nuevo orden mundial con un gobierno que tendría las características de tanto de la izquierda o la derecha. Lo podemos entender a través de los gobiernos sociales demócratas que se están levantando en todo el mundo. Lo importante es detenernos también en los pensamientos que tenía Albert Pike en el libro Ética y Dogmas, o Moral y Dogmas. Este libro esta parte es escrito el 15 de agosto de 1871 y las cartas están en un museo en Inglaterra. Él decía así, dice que era inspirado por un daimon o demonio o un guía espiritual y dice, la Primera Guerra Mundial debe generarse para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias provocadas por los agentes de los Illuminatis entre los imperios británico y germánico serán utilizados para fomentar esta guerra. Al final de la guerra se construirá el comunismo y será utilizado para destruir a los otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Esto fue escrito en 1871, así que en 1904 ya está la Primera Guerra Mundial, 35 años después. En la carta Pike le escribe a Mazzini, que es el fundador de la República Italiana, aquel que mete dentro de una ciudad de 1 kilómetro a lo que vendría a ser el Vaticano y al Papa, le escribe esta carta. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe iniciarse para que el nacionalsocialismo sea destruido y que el sionismo político sea lo suficientemente fuerte para instituir un Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial debe edificarse un comunismo internacional lo suficientemente fuerte para equipararse en fortaleza a todo el conjunto de la cristiandad que será contenida entonces y mantenido hasta el momento en que lo necesitemos para el cataclismo social final. Esto es la Segunda Guerra Mundial y estamos hablando que este hombre lo descubrió prácticamente 70 años antes. Pero esto queda para ahora. El objetivo planificado de las dos primeras cartas se ha conseguido. Ahora vamos a hablar de la segunda. Albert Pike dice, la Tercera Guerra Mundial debe ser fomentada aprovechando las diferencias ocasionadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe ser conducida de tal modo que el Islam, el mundo árabe musulmán, y el sionismo político, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, el resto de las naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a entrar en la lucha hasta el punto de la extenuación física, moral, espiritual y económica. Hay algunos líderes que dicen ya la Tercera Guerra Mundial comenzó. Y cuando vemos esta descripción es lo que está sucediendo hoy día. Toda la relación que pasa en el mundo tiene que ver con lo que está pasando entre Israel y los palestinos y todo lo que está pasando con el Islam. Ahora, cuando dice Albert Pike a Giuseppe Mazzini, dice, proyectar ahora la dominación mundial provocará el mayor cataclismo jamás conocido en el planeta. Cuando esto se logre, dice, liberaremos a los nihilistas y a los ateos y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del absoluto ateísmo, origen del comportamiento salvaje y de la más sangrienta confusión. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, entiéndase ISIS, exterminará a estos detractores de la civilización y la multitud desilusionado con el cristianismo, porque no hacen nada, cuyos espíritus deístas estarán a partir de este momento sin brújula y ni rumbo, ansiosos por un ideal,
pero sin saber a dónde darán su adoración. Recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, revelada a la mirada pública finalmente. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y del ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Esto lo escribió Albert Pike y este escrito tiene en este momento muchísimos años. Estamos hablando prácticamente, fíjense que si fue escrito en el año 1870, estamos hablando de casi 150 años. Da para pensarlo, ¿no? Porque aquí podemos entender que hay un espíritu que hasta ahora se ha detenido, que han intentado lograrlo, pero todavía no lo han logrado. ¿Hasta cuándo? Como tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, ahí podemos entender que va a llegar un momento en que Dios dice, sí, lo que yo escribí en el Apocalipsis se tiene que cumplir. Pero para eso la Iglesia, que es la que está deteniendo todo este intento del gobierno mundial, se ha quitado de en medio. Pero ahora podemos entender estas cosas mucho más claro de lo que lo entendíamos antes. En primer lugar, ¿quiénes fueron los que combatieron todos los principios de la masonería y de los Illuminatis? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica tuvo una lucha total durante siglos. Pero este grupo dijo, esto es más sencillo, vamos a infiltrarnos dentro de ellos. Y ahora podemos entender lo que está sucediendo hoy día con aquellos que detuvieron y por lo menos también intentaba conquistar el mundo, porque recordemos, la Iglesia Católica se cree la religión, la dominadora del mundo, y en una época, la época medieval, los reyes eran proclamados hasta la época incluso posterior, los que el Papa ungía eran los que declaraban reyes, y si el Papa no quería, los reyes no eran puestos. Así que la Iglesia Católica siempre quiso conquistar el mundo y volver a tener lo que tuvo en una época, lo que le había entregado Constantino, el poder político, el militar, el económico, y por eso el Vaticano funciona hoy día más como un Estado que como una religión, aunque también es una religión que tiene 1.300 millones a los cuales hay que mantener. Me voy a detener un poquitito en la Iglesia Católica por alguna experiencia que yo he vivido. En el año 1986 tuve la oportunidad de visitar Roma y por supuesto me fui al Vaticano. Pero al lado del Vaticano hay una iglesia que se llama la Iglesia de San Pablo, hermosa, con una cantidad de columnas todas diferentes, y en el interior hay un gran salón donde están todas las esculturas de todos los papas. En el año 86 quedaban 3 lugares, entonces yo le pregunto al encargado de ese lugar, dígame, cuando mueran estos 3 próximos papas, ¿qué van? ¿A agregar una pieza más grande? ¿Van a tirar una pared? ¿Los van a trasladar a otro lugar? Y este hombre dice, no, la tradición católica dice que el día que estén los últimos 3 papas, el último papa, ahí viene el fin y el desorden que habla en el libro de Apocalipsis. O sea, esto me lo dijeron en la iglesia de San Pablo, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Han pasado años, murió Juan Pablo II. Ya le hicieron la escultura. ¿Murió o no? Continúa después el Papa Ratzinger, el polaco. Abdicó, ya está al segundo lugar. Y ahora tenemos a Francisco, que es el tercer y último. Según la tradición, después de la muerte de él o que lo maten, viene el fin. Ahora, ¿cuál es la realidad a partir de Juan 23? A partir de Juan 23 es el que, influenciado por las mismas infiltraciones de la masonería dentro del papado de Juan 23, aparece lo que se conoce como el ecumenismo. O sea, vamos a juntarnos todas las religiones, pero siempre y cuando el Papa sea el líder fundamental. Así que cuando ya viene Paulo VI, se encuentra que infiltrado dentro de la Iglesia Católica hay más de 100 cardenales que son masones ganados por un cardenal estadounidense llamado Paul Marcinkus. Esto le produjo una terrible afectación de su corazón y muere de un ataque cardíaco, presa de una gran crisis tremenda.
¿Quién asume? Juan Pablo I. Juan Pablo I ya estaba enterado de la infiltración de más de 100 cardenales de la masonería, y entonces él hace un programa de volver a una iglesia primitiva con los principios sencillos y piensa sacar a todos esos cardenales y derivarlos a pequeños conventos, a pequeñas congregaciones chiquitas en algunos pueblos. Pero lo que no pensaba que su persona de confianza era uno de ellos, ganado justamente por el grupo de Paul Marcinkus y de todos los masones que estaban dentro de la Iglesia Católica. Misteriosamente muere a los 40 días y se sabe que murió envenenado porque incluso las personas que estaban a cargo desaparecieron, lo sacaron del lugar y simplemente se pasa una nueva elección. Cuando asume Juan Pablo II, no solamente deja a los 106 papas, a los 106 cardenales, perdón, que eran masones, sino que a Paul Marcinkus lo encarga como el banco fundamental con el dinero que entraba a través de obras de la religión. Y ya sabemos que a partir de ese momento, con gente totalmente corrupta que van a ser administradores, hacen tratos con la mafia, con venta de armamentos, con fábricas que producen drogas. Todo eso surge en esos siglos, en ese tiempo. A partir de ese momento, la Iglesia Católica está totalmente infiltrada y manejado por lo que se conoce muchas veces por el Papa Negro, que en realidad es el líder de la masonería que maneja los hilos de la Iglesia Católica. Vamos a poder entender esto porque a través de la Biblia, en el capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis, aparece la condenación a la gran ramera. Y cuando entra a describir la gran ramera, aparece la característica que es la ciudad donde están los 7 montes. Capítulo 17, verso 9 dice, para el que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Las características de esta Babilonia, la madre de todas las rameras, está vestida de púrpura, de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tiene en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Claramente los colores púrpura, los colores escarlatas, y el lugar de los 7 montes es Roma. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en ese tiempo final? Bueno, ahí aparece que hay un líder mundial que surge según el verso 12, y los 10 cuernos que han visto son 10, mejor dicho, el 17 dice, el 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y con respecto a lo que pasa a la Gran Babilonia, en el capítulo 18 aparece la destrucción diciendo, verso 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararán de lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces y llorando lamento. Ay de la gran ciudad. ¿Cuál es lo que proféticamente se ve? Que va a haber una lucha de poderes. En primer lugar, la Iglesia Católica tratando a través del gobierno mundial de ser la protagonista y con un gran séquito de cardenales dentro de su grupo. Pero por el otro lado, va a haber un líder mundial que tiene una característica muy especial, no nace de la Iglesia Católica, sino que viene de la descendencia de los judíos. En el libro de Zacarías dice, al Dios de sus padres no hará caso. Por el otro lado, también será gay, homosexual, tal como es el movimiento de ahora. ¿Por qué? Porque dice del amor de las mujeres no hará caso. Por el otro lado, tendrá la habilidad para manejar un conflicto que hay entre los árabes y los judíos. Y este hombre va a ser el tercer templo, pero tiene un problema, que el Papa quiere ser el líder que maneja, no él. Pero acá podemos entender algo que hace 100 años no se podía comprender. ¿Cómo era posible que en una hora esa ciudad fuera destruida? A través de los misiles y de las nuevas formas de ataques directamente, no por bombardeo de aviones, sino teledirigidos, la ciudad de Roma, 1 km², queda destruido en una hora. Ahora, lo que me llama la atención es que dice todo piloto y toda la gente que está en el mar lo verá. Fui varias veces a Roma. Cuando uno parte de Roma, le recomiendan sentarse sobre el lado derecho del avión porque cuando se levanta se ve a 30 kilómetros de distancia
el Vaticano, todo lo que es Roma se ve desde la altura del avión. Y por el otro lado, cerca del aeropuerto Fiumicino, está un puerto. A 30 kilómetros un incendio se ve perfectamente, por ejemplo, un humo grande que sale de una ciudad de 1 kilómetro que es destruido por misiles y por bombas. Así que la palabra profética la podemos entender ahora que en una hora sería destruida esa ciudad. Así que va a haber una lucha interior por el gobierno mundial. Ahora bien, vamos a seguir avanzando porque este grupo de la masonería va avanzando a través del tiempo. Y cuando ya está establecido en todos los países, comienza a haber un cambio fundamental en los últimos años que lo podemos entender. El grupo mayoritario, el rito escocés libre y aceptado de la masonería, no permitía que las mujeres, aunque sí tenían grupos de esposas y de mujeres afines que tenían su organización dependiendo de la masonería, y como decía hoy, un grupo de jóvenes que formaban el grupo de Molay, que eran los hijos de los masones, pero tampoco podían entrar los negros, porque tenía que ser libre y aceptado, y el libre significaba que no podía ser esclavo. Pero ¿qué pasa en la conquista mundial? Se necesita para gobernar el mundo también de la raza negra. Y allá tenemos que los últimos líderes de las Naciones Unidas han sido negros. Kofi Annan, por ejemplo, es negro. Ban Ki-moon es negro. Y también tenemos una gran cantidad de mujeres que empiezan a tener logias hoy de la masonería. Y tenemos presidentes en el mundo que tienen que ver con la masonería y el grupo de los Illuminati. Algunos ya han trascendido. Por ejemplo, tenemos a nivel mundial a la Merkel, que es la alemana, que ya fue designada desde el año 1997 que tenía que ser la presidenta de la Alemania. ¿Por qué? Porque integraba el grupo mayor del grupo de los Bilderberger. Después vamos a estar hablando un poquitito sobre este grupo. Pero también tenemos a Bachelet, confesa hija de masones, y por el otro lado también tenemos otras presidentas de los estados de Brasil, por ejemplo, Dilma, y otras gobernantes que también han sido mujeres que han integrado la masonería. Y una gran cantidad de negros, entre ellos, ¿quién iba a decir? Su propio presidente de Estados Unidos, Obama. Volviéndonos a Estados Unidos, recuerdan que ya Adam Weishaupt había declarado que Estados Unidos tenía que ser la base y el centro de la masonería donde se iban a irradiar las ideas. Bueno, aquí entendemos que Albert Pike es también norteamericano, y tenemos entendido que a través de un grupo que se va formando fundamentalmente después del gobierno de Eisenhower, empieza ya a proclamar directamente los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia de Estados Unidos. El grupo se conoce como el Grupo Calaveras y Huesos, que está en la Universidad de Yale, donde al lado tiene un cementerio y donde se hacen pactos con sangre, sacrificios de animales y todo actos de brujería. El propio George Bush, hijo, reconoció y dijo, no es una cuestión de jóvenes, no, no es de jóvenes. Todo candidato, presidente y vicepresidente de los partidos demócratas y republicanos salen de ese grupo y de la Universidad de Yale. Ya estaba previsto que Obama iba a ser el candidato negro porque se necesitaba unir al mundo africano y también los grupos islámicos. Así que no es mentir, no es casualidad. Y ahora ya sabemos que Hillary Clinton fue declarada en el año 2010 como la nueva presidenta de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se logra todo esto? Porque recordemos la táctica que tenían los caballeros templarios. Con el dinero gobernar el mundo. Ahora hay varios poderes muy influenciables en el mundo, como es la prensa, los canales de televisión. Entonces, los grandes grupos que manejan hoy día pertenecen a este grupo. Pero me voy a detener en el grupo Bilderberger. En el año 1954, un grupo liderado por Bernardo de Holanda, el rey de Holanda, y fundamentalmente con dos clanes que tienen una gran ascendencia desde los siglos anteriores. El grupo Rothschild, que era el grupo de los bancos, de los banqueros que manejaban todo el dinero de Europa, y por el otro lado el club Rockefeller, que ha hecho mucho dinero con el dominio y el manejo de todo el petróleo. Estos dos grandes líderes, que son grandes potencias mundiales y que integran el grupo de los Bilderberger, forman entonces en esa ciudad el primer encuentro para designar el gobierno mundial y cómo se tenía que gobernar.
Este grupo está formado por prácticamente las 100 familias que tienen prácticamente el 50% del dinero del mundo. Ahora bien, este grupo comienza a tener reuniones aparentemente que no tenían nada que ver con gobierno ni tampoco eran oficiales. Pero de hecho los principales gobernantes y las principales personas que manejan los negocios y las industrias son los que van a esos lugares. Así que este grupo Bilderberger, para despistar a los periodistas fundamentalmente, hace sus encuentros en lugares, hoteles aislados, donde tengan un club de golf. Entonces, cuando les van a preguntar, dicen, nosotros somos un grupo de gente, empresarios, políticos que queremos distracción y nosotros nuestra meta es jugar al golf. De hecho, lo hacen un día, pero el resto ya están programando y manejando todo el gobierno mundial y todas las decisiones a nivel de la economía mundial. Hay que entender, por ejemplo, que la economía mundial que está basado en el dólar está manejado por dineros privados, no es de Estados Unidos. Está integrado por gente que lo maneja de Israel, por gente de Europa, por gente de otros lugares que tienen una gran incidencia y que tienen su economía. Así que el dólar y la bolsa de valores y todo lo que vendría a ser Wall Street es una fachada, porque en realidad está todo manejado por dineros privados a los cuales integran todo ese grupo de Bilderberger. Este grupo empieza a funcionar con un plan, la conquista mundial. Hubieron algunas señales. George Bush, padre, cuando deja su gobierno, dice, yo dejo ir el gobierno, pero hoy comienza el nuevo orden mundial. Mucha gente no entendió, pero todos aquellos que integraban los grados altos de la masonería y los demás grupos, porque hay una masonería invisible que lo integra en este grupo de los Bilderberger, pero que está integrado por un grupo conocido por el grupo Shrine, que pertenece al mundo islámico, el grupo de los elegidos, el grupo de los 12, el número 72, que es el número cabalístico, que es el título. Hay que entender, por ejemplo, que David Rockefeller, por ejemplo, en el lugar de la Quinta Avenida, tiene una parte de un edificio con la escultura de Prometeo arriba y se conoce con el título de 666, que de hecho está en la parte de arriba, marcando ese lugar de una logia que tiene el clan Rockefeller. Así que el plan de la conquista mundial está funcionando, lo único que necesitaba otro grupo que manejara también la programación de lo que iba a ser el gobierno mundial. Y aquí tenemos el grupo del Club de Roma. En el año 68 se forma el Club de Roma con los principales científicos premio Nobel ganados a través de la masonería, cuyo trabajo es programar el nuevo orden mundial, el gobierno mundial globalizado. Este grupo trabaja en el año 68 y en el año 73 ya tenemos la división en el mundo en 10 grandes regiones. Recordamos el libro de Daniel. El libro de Daniel dice que aquella imagen imagen del rey Nabucodonosor, que fundamentalmente en sus pies estaba formado sus dedos, mezcla de hierro y de barro. El hierro es muy fuerte, pero el barro es muy débil, así son alianzas humanas, pero que después venía una piedra no lanzada por hombre, que caía sobre la imagen y destruía, y sobre esa roca después se edificaba y conquistaba la tierra. Aquí estamos hablando de la destrucción de esos 10 poderes mundiales programados justamente por estos grupos anticristianos, y por el otro lado la conquista definitiva de lo que vendría a ser después de los 7 años del Apocalipsis, en el comienzo del reino milenial, donde el Señor Jesucristo gobernará en ese lugar que se llama Israel. ¿Por qué razón? Porque recordemos, ese anticristo, después de destruir la ciudad de Roma, fundamentalmente el Vaticano, levantará el tercer templo, engañará a los judíos y se hará adorar como Dios. Y en ese lugar tendrá un orden mundial donde justamente nadie podrá comprar ni vender si no tiene el número de la bestia de la marca, que son 666, que son 3 grupos de dígitos que con eso se pueden manejar y marcar todo el mundo. Ahora bien, todo esto ya está funcionando. Hace unos años atrás, concretamente 3 años atrás, estuve en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Se reunían 60 presidentes de países de gobiernos no alineados. Y cuando yo llego al aeropuerto de Santa Cruz, veo justamente un cartel con la foto de Evo Morales, decía, bienvenido al nuevo orden mundial. Recordemos que García Lineras, que es el vicepresidente, que es grado 33 de la masonería, en realidad en Bolivia lo saben, que es el que maneja realmente a Bolivia. Evo Morales es la fachada.
Así pasa en muchos lugares. Los que gobiernan, recuerdo presidentes que han dicho, ¿qué va a hacer ahora que usted tiene el poder? Y ellos dicen, no, yo no tengo el poder, tengo el mando del gobierno. Son dos cosas diferentes. Eso lo han dicho muchos gobernantes. ¿Por qué? Porque hay un grupo que maneja el dinero y maneja los medios de prensa y manejan todas las cosas de tal forma que la economía mundial esté bajo su control. Ahora, hay algunas organizaciones que han sido creados por todo este tipo de gente para manejar el mundo. Aparece en Estados Unidos una organización que se llama el Concilio de Relaciones Exteriores. Está formado por Estados Unidos y une a un gran grupo de gente con el fin de generar un nuevo orden mundial. Ya el presidente Kennedy se dio cuenta y cuando dijo que había una confabulación para quitarle el nacionalismo a Estados Unidos, misteriosamente lo matan y nunca se supo quién fue el que lo mató. Hasta hoy día, con todos los adelantos que hay, nadie supo. Lo único que sabemos que Kennedy, que era un católico confeso, no servía a los planes de los Bilderberg y lo mandaron matar. Hay una comisión que se llama la Comisión Trilateral, en la cual surge fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de levantar a Europa y a Japón, que estaban destruidos por los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces este grupo de la Comisión Trilateral está formado por grupos que van a trabajar para el gobierno mundial y está formado por 150 europeos, 110 norteamericanos, 15 canadienses y 10 mexicanos, y se le han agregado 75 de Japón, 11 de Corea, 7 de Australia, Nueva Zelanda, 15 de Indonesia, Malasia, las Filipinas, Singapur y Tailandia. Y el nuevo grupo cuenta con mucha gente de China, Hong Kong y Taiwán y se han agregado grupos que tienen que ver con los árabes. Pero en realidad la comisión trilateral la manejan fundamentalmente Europa, Japón y Estados Unidos. Y desde ahí se maneja todo lo que vendría a ser el nuevo orden mundial. Ahora, este grupo del nuevo orden mundial también necesita una gran cantidad de asociaciones que trabajen para ellos. Y entonces es muy interesante entender que hay grupos que tienen que ver con el cumplimiento del plan de la sociedad y hay un grupo que se llama el generadores del grupo Iron Mountain, que tiene que ver con el lugar de Nueva York, donde es un lugar donde se ha generado a través de la guerra nuclear, un lugar donde en caso de una explosión nuclear, ahí puedan tener el lugar de estar los presidentes y las organizaciones fundamentales. Este grupo, Mountain, ha dicho de que era necesario que siempre hubiera algún grupo que socavara todo lo que es el orden y que era necesario que sucediera todo esto para que fueran hacia un plan del gobierno mundial. Así que generar algo, un enemigo necesario, esa fue la palabra exactamente que pusieron, generar un enemigo necesario. Y aquí tenemos algunos datos por los cuales vamos a entrar, incluso un grupo organizado que se llama el Grupo Tavistock. Empiezo con el Tavistock. El Grupo Tavistock surge justamente a través de la Primera Guerra Mundial, donde la gente que trabajaba fundamentalmente en las trincheras de Inglaterra, cuando terminaron la guerra estaban totalmente desorientados, intentaron hacer un trabajo fundamental para saber de qué forma se les podía ayudar. Esta gente se dio cuenta que cuando uno está lejos de un núcleo familiar, de un grupo religioso y con abstinencia de orden sexual, están manejados fácilmente para cualquier situación. Cuando empiezan a estudiar esto como salida, hay grupos que dicen esto nos interesa porque aquí podemos manipular a la humanidad y gobernarla. Ustedes saben que los jóvenes son los fundamentales en todo lo que son principios revolucionarios. Cuando hay un líder que se levante, llámesele Marx, llámesele Hitler, llámesele Mussolini, siempre acudieron a la juventud, que es el brazo fuerte que va a agarrar una ideología y va a tratar de luchar para conquistar ella. O sea que los grupos ideológicos jóvenes son el peligro para el nuevo orden mundial. Entonces el grupo Tavistock empieza a generar todo esto para manejar las juventudes, primero por la rebelión que hubo a nivel de todo el mundo a través de las guerrillas de la izquierda. Pero entonces este grupo dice, vamos a fomentar la destrucción del núcleo familiar.
Y hoy entendemos que la familia está siendo destruida. En todos los países es más la gente que vive en pareja, incluso en parejas de homosexualidad o lesbianas, y al mismo tiempo prácticamente el concepto de familia se está perdiendo y de ahí los jóvenes que están saliendo dedicados a las drogas, a las bebidas. Por el otro lado, quitarle los principios religiosos. ¿Por medio de qué? De la burla, de lo anticuado, de que está fuera de onda. Entonces, todo lo que son principios religiosos hay que sacárselo, desarraigarlo. Y por el otro lado, el tema sexual, tratar de que cambien sus conceptos para que tengan relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres. Este grupo Travistock trabaja y le ha dado fundamentalmente a la CIA una forma de terminar con la situación que pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos por una futura rebelión. Este grupo de la CIA entregó más de 20 millones de dólares y el laboratorio Sandoz de Suiza genera una droga llamado LSD, ácido lisérgico. En el concierto Woodstock, en los años 68 en Nueva York, 400.000 jóvenes asistieron a ese lugar y ahí se conoce como el movimiento hippie. Un movimiento que nos llega más que paz y amor y práctica y fumar marihuana y darle LSD y conciertos de rock mundial. Entonces, desarraigados los grupos, dándoles espectáculos, los jóvenes son maniables y no hay posibilidades de rebelión. Toda su energía, toda su fuerza y toda su rebelión se la van a descargar en drogas, en conciertos de rock. Hay que entender que estos grupos, fundamentalmente el grupo Bilderberger, ha fomentado al grupo de los Rolling Stones, que ya lo entendemos claramente que es un grupo satánico. De hecho, tienen 2 discos que se llama Su Majestad Satánica, y tiene otros temas que tienen que ver con la adoración a Satanás. Así que todos estos grupos de conciertos mundiales hacen perder una rebelión política, una rebelión frente al nuevo orden mundial que van a tener que manejar. Por el otro lado, también forman todo tipo a través de la tecnología de nuevos juegos que justamente entretienen. La idea es, vamos a generar una violencia derivada a través de juegos, a través de las maquinitas y de los celulares y de la internet, en los cuales hay muchos juegos de violencia. Por el otro lado, todo lo que lleva a la conducción a la magia, a la brujería y a todo lo que es contrario al cristianismo, se va a hacer utilizando, por ejemplo, los lugares donde se hacen las películas, Hollywood fundamentalmente. Recordemos, Walt Disney era grado de la masonería. Todos los continuadores lo mismo. Hoy día tenemos toda la juventud viendo películas como Harry Potter hecho por una mujer satanista. Y me quiero detener también a través de este fin el juego de Pokémon, que en este momento es un auge. Pokémon Go fue fundado por John Young. Este fundó una empresa que es un proyecto de mapeamiento de superficies y fue comprado por Google. Y esa firma Kalo fue patrocinada por la empresa fundadora de la CIA en 1999 para entrar en la página de web y comprobarlo. Podemos ver que la CIA indirectamente podría tener acceso hoy día a través de este juego en todas nuestras casas. Recientemente ha sido lanzado el jueguito Pokémon que se ha convertido en una fiebre entre los jóvenes y todo el mundo está jugándolo. Para jugar usted necesita el permiso, darle permiso a la aplicación para usar la cámara fotográfica, GPS, micrófono y hasta los dispositivos que estén conectados al smartphone. Cuando usted acepta dar permiso a la aplicación, su celular encuentra 3 Pokémones cerca de inmediato, o sea, ya los captan. Cuando se busca Pokémones dentro de su casa, usted permite a la aplicación tener una fotografía del interior de su casa, incluyendo las coordenadas y el ángulo de su celular. Usted acaba de registrarse, todo esto, y todo esto está hoy día jugándolo en todos lados. Y esto es parte de un plan y proceso. La marca del 666 ya está en camino a través del plan que intentó hacerlo Obama, pero que fue detenido transitoriamente. Él decía que si uno se coloca en un chip y se coloca dentro del cuerpo, todo historial médico, parece muy lindo, iba a estar en ese chip, o sea que cuando uno le pasaba algo ya entraba en el sanatorio con todo su historial. Y él decía, esto va a ser obligatorio en el nuevo sistema de salud de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Si yo voy a ir a Estados Unidos y me exige, como me exige Estados Unidos y Europa, que yo tenga un seguro, el seguro me va a exigir que me coloque el chip. De hecho, al tenerlo eso en Estados Unidos, en poco tiempo, este chip que la Biblia dice
que el anticristo será obligatorio porque nadie podrá comprar ni vender si no tiene en la frente o en la mano. Y ya está funcionando. En este momento más de 10.000 personas que integran grupos económicos y que tienen miedo a que sean asaltados o que sean llevados de rehenes, ya tienen esto y ya están incluidos con su teléfono celular, por lo tanto ya está activado y por un costo de $2.000 que sale en China, en la Argentina, por ejemplo, hay más de 300 personas que ya lo tienen. Entonces, activando un celular ya lo pueden mover y abrir. No decimos que este sea la marca del sello, pero ya está en formación. O sea, ya el plan mundial está funcionando. Ahora bien, una de las cosas que se estaban estableciendo a través del grupo Bilderberger, que para manejar el mundo, ya 7.000 millones de personas ya no estaría dentro de los lineamientos que ha dado el Club de Roma. Y Henry Kissinger, uno de los principales hombres de los Bilderberger, que fue secretario de Estado, él dijo, tendrían que haber 6.000 millones en la realidad. ¿Cómo se termina, cómo se achica el mundo? Simplemente a través de dos vías. Todos los laboratorios están bajo las manos de los Bilderberger. Llama la atención que esa enfermedad que ya se sabe fue creado en África, ese es el lugar de destrucción, los africanos se multiplican en forma muy grande, hay que matarlos, y el SIDA es una enfermedad que ha surgido justamente de laboratorio. También las famosas H1N1, la fiebre porcina, también fue generado en esos lugares. Pero al mismo tiempo de destruir, también está el otro elemento que son las guerras. Los grupos Bilderberger son los que manejan las grandes armas en el mundo. Y una de las fórmulas es, cuando hay que fomentar un enfrentamiento étnico o entre dos países. Cuando hay un país hay que venderles las armas a un grupo. Inmediatamente hay que vendérselo a los rebeldes. En la situación en el Congo es una situación que podríamos decirlo bien claro, de exterminio. Hasta hace unos años atrás habían 6 grupos. Los 6 grupos estaban armados y toda la gente decía, ¿quién le vende las armas? ¿Y dónde están las Naciones Unidas para hacer un desarme en esos lugares? Sabiendo que una organización de los ejércitos es tan grande que pueden terminar cuando quieran una guerra. La guerra de ISIS hoy la pueden liquidar cuando quieran, pero no les sirve. ¿Por qué? Porque los grandes hombres Bilderberger que manejan los centros de ventas de armas están vendiendo con dos propósitos, tener más dinero y por el otro lado achicar la población mundial. Así que esos son los planes de la globalización y hacia eso vamos. Ahora bien, también hay otro plan que hoy estaba hablando a través del grupo Iron Mountain, que es la creación de un enemigo que justamente sea lo que catapulte a un peligro o un ataque mundial. Muchas películas han surgido en los últimos años a través de la invasión planetaria. Hemos visto muchas películas, el Día de la Nación de Estados Unidos y muchas películas que hablan de la invasión de extraterrestres que están diciendo el mundo lo están liquidando y nosotros venimos para ayudarlos. Pero también es una amenaza, un enemigo extranjero, del extraterrestre. Pero también está el que había que crear internamente. Y les voy a hablar de lo que se llama la mentira del calentamiento global. Cuando el vicepresidente Al Gore pierde las elecciones, él es integrante del grupo Bilderberger, genera una pequeña película que dice que deben venderla y lo tienen que ver en todas las escuelas, en todas las naciones. Estos hablan de que el gran peligro del mundo es el recalentamiento global provocado por el hombre por usar mar todos los elementos desde fábricas, autos que provocan el HO2, o sea, el anhídrido carbónico. Entonces dice que el calentamiento global es producto de la industrialización del hombre. Consiguieron una cantidad de científicos que firmaran, pero los principales científicos del mundo se negaron y no son publicitados porque la prensa lo tienen a su cargo. Este grupo salió que justamente el fenómeno del Niño, los grandes terremotos y los cataclismos es fomentado por las emanaciones de gas y por la destrucción del planeta por culpa del hombre. Mentira número 1. Primero, CO2, el anhídrido carbónico,
Es el 0,5 de todos los gases que hay que rodean la esfera del planeta Tierra. O sea que si sacamos el oxígeno, el nitrógeno, carbono, que son los principales, este monóxido de carbono es el 0,5. En el último volcán que explotó allá en Islandia, el anhídrido carbónico que largó ese volcán fue 20 veces más que 10 años trabajando todas las fábricas y todos los autos del mundo. Y estas explosiones han ocurrido a través de todos los siglos. Pero estudios que se han hecho han comprobado a través de los glaciares, ustedes saben que los glaciares manejan hielos, y se han estudiado 10.000 años sobre cómo ha funcionado el clima a través de esos tiempos. Y siempre hubo, sin que hubieran, porque el proceso industrial aparece a partir del año 1850, 1860 en adelante, y hubieron siempre recalentamientos y enfriamientos sin tener que ver con la industrialización y con los autos. Es más, un estudio que se sabe a través de la historia, que aproximadamente por el año 1400 hubo un recalentamiento en la Tierra de tal forma que duró más de 100 años, que toda Inglaterra se plantaron viñedos, se fueron a Francia, se trajeron las cepas y toda Inglaterra producía vinos porque era un clima de calor y no había la niebla que hoy ni los fríos. Pero cuando termina esa época de calor, de globalización, de calor de toda la Tierra, aparece un periodo de enfriamiento. Y un siglo después, prácticamente el Támesis estuvo congelado y se hacían las ferias y los patinajes sobre ese lugar permanente porque todo aquello era un hielo. Es más, en el año 1970, estamos hablando hace poco, que ya había hasta las bombas atómicas que la largaban allá los franceses en la Polinesia y los que pasó en la Segunda Guerra Mundial y los que hacían las pruebas en todos los países. Sin embargo, vino un enfriamiento, un calentamiento y después un enfriamiento. O sea, las temperaturas cayeron. Y los científicos saben que esto es una mentira, lo único que es una propaganda para tener un enemigo común, porque lo ha dicho incluso los presidentes de los países. Necesitamos que las Naciones Unidas intervengan en esto y para eso necesitamos también tener un ejército que ponga en marcha todo esto. Ese es el plan de la globalización. Entonces la gente está creyendo esta mentira y la está llevando a la práctica. Pero esto es una mentira. Comprobada por quién, por científicos. Y porque simplemente estudiando sacan a luz todas estas cosas. ¿Cuál es la necesidad? El nuevo orden mundial. Ahora, me quiero detener para ir finalizando un libro llamado Un Mundo Feliz, escrito por Aldous Huxley. Aldous Huxley, su hermano, fue premio Nobel de Medicina y era de alto grado de la masonería. Y Aldous Huxley, un escritor, escribe Un Mundo Feliz profetizando lo que iba al futuro. Cuando uno lee ese libro que fue escrito en el año 1902-1903, es lo que hoy está sucediendo. Y miren, ese mundo estaba dividido ¿en qué? En grupos catalogados por grupos alfa, beta, delta y gamma. Lo que está pasando hoy día a través del plan de la globalización. Un grupo grande un grupo que maneje toda la economía mundial, todo otro grupo que trabaje para ellos, que esté en un segundo orden, fundamentalmente el grupo trilateral que lo compongan Europa, Japón y Estados Unidos y también parte del mundo oriental. Y después toda una cantidad de gente que son más bien esclavos que trabajan para que este orden funcione. Eso está en el grupo Un Mundo Feliz. Pero en ese mundo feliz, todos los niños tenían que nacer de probeta. Eso es lo que está pasando hoy día, con la inseminación artificial. Pero por el otro lado, en ese mundo, la relación estable terminaba con la cárcel si alguien quería tener más de 3 meses en una relación estable con una pareja. Y para evitar las crisis emocionales, había drogas manejadas por los gobiernos para que cuando le atacara un problema, simplemente iba al psiquiatra, le daba una droga y vivía tranquilo con esa droga. Y el mundo estaba en un mundo feliz, en un orden. Esto lo escribió Aldous Huxley. Está al alcance de cualquiera, lo pueden comprar. Esto proféticamente es lo que está sucediendo y lo que va en este momento en el mundo.
Ahora bien, ¿qué va a pasar y por qué estamos dando este mensaje? Porque el creyente y la iglesia tiene que saber que en un determinado momento Dios va a permitir que el ministerio de la iniquidad funcione. Y cuando esto funcione, va a venir lo que el apóstol Pablo habla en la carta de Tesalonicense, que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados. Ahora bien, cuando Jesús habla en el capítulo 24 acerca de las señales antes del fin, guerra contra guerra, nación contra nación, la maldad que aumenta, todo esto que está previsto, estos principios de dolores. Ahora, la Biblia dice que el impío no entenderá las cosas, pero nosotros resplandeceremos y lo entendemos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Esto no lo vamos a poder impedir. Porque cuando Dios diga se terminó, la iglesia ha llevado para las bodas del Cordero que la Biblia declara son 7 años. Después la iglesia va a venir en el milenio a gobernar juntamente con Jesucristo después de todos los desastres y la multitud de millones que van a morir en el mundo por haberse rebelado contra Dios. Y dice la palabra que aún en medio de todos esos cataclismos, la gente adorará a los demonios y practicará la farmaqueia, o sea, lo que son las drogas. Y la maldad se multiplicará a extremos, gobernados por ese personaje del anticristo. Esto no se puede cambiar porque es palabra de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? ¿Esto nos tiene que asustar? No. La redención está muy próxima. Yo creo que los apóstoles hubieran deseado estar en este tiempo. Este es el gran tiempo que con todo lo que está pasando hay que predicar. Y como dice Mateo capítulo 24, y será predicado el Evangelio por testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin. Pero también una advertencia para la iglesia. Porque la iglesia dice en el mensaje al Apocalipsis capítulo 13 de Filadelfia, que Dios iba a cuidar a todos aquellos para la prueba grande que va a venir sobre el mundo entero. O sea, va a venir en este tiempo una persecución para la iglesia. No nos tiene que asombrar. Es parte de esto porque aquí se va a saber quién es quién. Porque una cosa muy linda es estar en un templo con mucho dinero y otra cosa que te vengan un día y te digan, o negás a Jesucristo y decís que esta religión es fundamentalista igual que los islámicos, igual que ISIS, y se entra en este nuevo orden mundial, o directamente no van a poder ni comprar ni vender y los entramos a perseguir. Esto ya está pasando más en la mitad del mundo. Más de la mitad de los creyentes en el mundo no está en América Latina. China hoy día le está pasando como en Roma. Tienen el 8% de la población cristiana que se está reuniendo en hogares, y cuando entramos a sumar el 8% sobre 1.300 millones, estamos hablando de más de 100 millones. Ni que hablar en Corea del Norte. Hay países, por ejemplo, como Sudán, como Mali, como Afganistán, Pakistán, el norte de la India, que tienen que pagar con la vida si están creyendo en que Jesucristo es el Señor. Ni que hablar de los países musulmanes, los islámicos. Entonces la gran mayoría del mundo ya está pasando por una persecución, pero va a venir sobre el mundo europeo, el mundo occidental y América Latina, y va a venir porque Dios lo va a permitir para saber quién es quién. Ahora bien, el que permanezca hasta el fin, este será el salvo, y en un abrir y cerrar de ojos los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros sentaremos con el Señor. El otro mensaje muy importante, aparte de que tú prediques el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, el segundo gran mensaje es que sin santidad nadie verá a Dios. Así que en este momento te lo digo, este es el momento de leer la palabra y decir, esto que yo practico no lo debo hacer. Y por el otro lado, cuidarse mucho, porque el misterio de la iniquidad, que hasta este momento está detenido, dice aquí la palabra que antes iba a venir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Dejar de creer en el Señor. Y voy a ir un hecho muy importante que se conoce como el bautismo del nuevo orden mundial. En la inauguración del túnel de ferrocarril más largo que se encuentra, que es el de San Gotardo, que une justamente Suiza con Italia, con Francia, se reunieron en ese lugar para hacer un evento los principales presidentes de los países europeos. Y ahí se hizo un evento en la cual está al alcance de todos para verlo, en la cual aparecen una cantidad de multitud de gente que representan la humanidad, que de pronto vienen 3 ángeles salidos del abismo y entonces empiezan a desenfrenadamente a sacarse la ropa y a tener
en coreografías, relaciones sexuales, hombres con mujeres, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Esto a la vista de presidentes como Merkel, Hollande, el de Francia, delante de todos los principales. En un determinado momento se abre sobre el puente San Gotardo, sobre lo que es la parte del muro, una explosión y aparece el ojo que todo lo ve, el símbolo ocultista del ojo que todo lo ve que está en el principio en el billete del dólar. Y entonces aparece un personaje diabólico con cuernos que se le conoce en la masonería como Baphomet, que representa realmente a Satanás. Y este personaje entra a los gritos y la gente se postra y se cae, y este entra gritando y triunfando sobre toda la humanidad. Y todo el mundo lo termina aplaudiendo. Cuando termina, todos los presidentes del país están celebrando, y es más, lo más terrible de todo esto, que esto fue bendecido por un representante de la Iglesia Católica, por un protestante, por un islámico y por un rabino, o sea, las religiones mundiales. El Papa lo dijo en septiembre del año pasado. Para el año 2030 tenemos una única religión mundial. Y cuando estamos hablando de apostasía voy a dar unos pequeños datos nada más. La Iglesia Católica Apostólica Romana es terrible. Hoy día tenemos un papa que fue jesuita. Los jesuitas fueron los torturadores mayores. También otro grupo poderoso está en el Opus Dei. El Opus Dei surgió también en España para manejarse por el franquismo, destruir no solamente a los ateos, a los cristianos, sino también hasta la misma masonería. Esos grupos están manejando hoy la religión cristiana supuestamente más importante del mundo. El ministerio de Oral Roberts fue un ministerio evangelístico poderoso. Este hombre hacía las campañas evangelísticas cerca de hospitales y los hospitales quedaban vacíos porque la gente era sanada. Cuando muere Oral Roberts, queda una gran cantidad de pastores, cerca de 1000. El año pasado, en una videoconferencia, 1000 pastores del ministerio de Oral Roberts pasaron bajo la cobertura del Papa y el Papa le dio la bendición por volver a la Iglesia Madre. Principales líderes de la Argentina, al ser el Papa argentino, gente que está metido en grupos tradicionales, bautistas, pentecostales y también apostólicos, se fueron a Roma a inclinarse de rodillas y besarle la mano a Roma. Eso es apostasía. Y les quiero decir, recuerden algo muy importante. Cuando Francisco I, que brinda una imagen de un supuesto cristiano, cuando fue ungido como papa, después de dar su discurso en el balcón, bajó a la plaza San Pedro y había un altar a la Virgen María y uno lo puede ver y escuchar cuando dice: Virgen María, yo te agradezco porque el cargo que lo tengo hoy te lo debo a ti. Esta es la verdadera cara del buenito de Francisco I, que ha sido puesto para engañar y para ganar todo el mayor grupo y sobre todo tratar de sacar dentro de las iglesias no solamente a los líderes, porque él no apunta a iglesias pequeñas, él apunta a iglesias poderosas, él apunta a los grandes músicos, a los principales artistas cristianos. Él está para captar, pero su fin es mostrar una cara, pero en realidad pertenece a la iglesia diabólica, la iglesia que condena y lo que se conoce como el misterio de la Babilonia. Que este mensaje puedas correrlo a través de este CD. Estás autorizado para copiarlo y pasarlo porque esto no tiene fin de lucro. Esto es lo que le interesa que todo el mundo lo sepa. Y sobre todo, ¿quién? La iglesia, porque es la iglesia la que permite, es la sal de la tierra, que tiene la obligación de predicar el evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Que el Señor te bendiga.